Hola, yo soy Mac y ella es Cintia y nosotros estamos en la Alameda del Calvario. Ahorita estamos delante sobre la cruz que fue construida en el momento que fue donada el presidente de la Real Audiencia donó a la Orden de los Franciscanos este lugar para construir el Calvario. La iglesia de la Ermita del Santo Calvario fue reconstruida durante el tercer periodo de la arquitectura de Santiago de los Caballeros, periodo que tuvo lugar desde el año 1717 hasta 1751. El lugar donde se reconstruyó esta iglesia fue donado por la Tercera Orden de San Francisco al presidente de la Real Audiencia, Francisco Rodríguez Riva, en el año 1618, reclamando el lugar con una cruz de piedra. Sin embargo, no hubo una reconstrucción formal hasta el año 1655, fecha que puso por terminada la construcción de la iglesia. Un dato curioso es que la primera iglesia del Calvario aparece en algunas imágenes del hermano Pedro, siendo una de las primeras iglesias en ser retratadas. La portada o una puerta de entrada. Una hermosa portada con artística arquería separada del templo de una sola nave. 3 campanarios lucen en la parte alta de la fachada como una espadaña. Estos elementos dedicados a albergar las campanas están flanqueados por contrafuertes con forma de voluta. Los vanos están enmarcados por pilastras, almohadillas que soportan tímpanos semicirculares en los laterales y un tímpano triangular curvilíneo en el del centro. En el interior del pórtico, los fustes de los pilares, lo mismo que en el entrados de los arcos que definen cada uno de sus 3 módulos, están acanalados con moldaduras denominadas gallonado, que puede ser considerado como una de las más características de la arquitectura de la ciudad. La iglesia del siglo XVII poseía cierto carácter arquitectónico, ya que una vez se entraba desde la Alameda del Calvario a través de una estructura de 2 bóvedas, se ingresaba a la iglesia, que poseía un jardín con 3 capillas. La iglesia sufrió muchas remodelaciones desde su primera construcción. La última de estas fue en 1940, cuando las pequeñas capillas de la última estación de la cruz se reconstruyeron. Una de las partes más interesantes, según Martha Markman, es la puerta en la cual está ubicada un ábside, convirtiéndose en una entrada por retroceso y unas jambas las cuales están reveladas de forma cóncava, la cual se extiende por toda la superficie hasta la punta del arco a medio punto. Las jambas sin adornar se repiten de forma radial por todo el arco. El sófito del retroceso está en forma de trompa, llamado también abocinado, y es decorado por hojas alargadas, los bordes redondeados de los cuales se proyectan ligeramente más allá de la cara de la arquivolta del arco exterior, dando al conjunto un efecto fascicular o similar al de una concha. Un pequeño campanario con un nicho coronado por un frontón triangular completan la puerta principal. Esta última descansa sobre una sección horizontal de la moldura de la cornisa en la cual se eleva sobre ella un frontón estampado. También se pueden apreciar en las fachadas columnas del orden toscano y jónico, la primera ubicada en el primer cuerpo siendo algunas de las formas pareada adosada y la segunda ubicada en el segundo cuerpo. La única nave del templo es larga y angosta, cubierta con el panflón de madera, finaliza en el presbiterio, en donde existe un arco toral. A ambos lados existen capillas laterales que literalmente forman el crucero. La capilla del lado de la epístola está dedicada al descendimiento de la cruz o piedad, la del lado del Evangelio a la Virgen de los Dolores y al Señor sepultado. Ambas tienen un plafón de madera con las mismas características del de la nave, pero más bajo. Se iluminan a través de ventanas verticales con arco de medio punto. El presbiterio está cubierto con una cúpula con linterna. En ambos lados y a mitad de la altura de los muros tiene ventanas octogonales. Estamos enfrente de la iglesia de San Cristóbal el Bajo. Esta se encuentra a las afueras de la antigua Guatemala y es una ermita a cargo de la Orden Franciscana. Aquí podemos ver el atrio y la cruz principal y está rodeada por estas casas que se encuentran en esta casa. San Cristóbal el Bajo era una pequeña iglesia a las afueras de la antigua Guatemala, mandada a construir por los encomenderos Cristóbal de Calada y Mateo Zúñiga. No existe la fecha exacta de su construcción, sin embargo se cree que ya existía a finales del siglo XVII. Estaba a cargo de la Orden Franciscana, quienes convirtieron a los 350 cachuqueros residentes al catolicismo en 1690. La ermita ha permanecido intacta sin requerimiento de reparaciones a pesar de los constantes terremotos que han azotado la antigua Guatemala. En el interior se venera la imagen de Jesús Nazareno de la Humildad.
La fachada usó las de retablo encontradas en Antigua, es poco ornamental, bastante sobria y de único color blanco. Está compuesta por 3 cuerpos y 3 calles. Se aprecian las figuras de San Francisco, San Pedro y San Pablo en los nichos de la misma. La calle central posee una puerta con tratamiento de doble arco y puerta semicircular. A diferencia de otras iglesias, se usó piedra para las arquivoltas y las jambas. Además, se encuentra la ventana octogonal abocinada en el frontón. Las calles laterales, sobrias también, contemplan un podium, columnas toscanas en disminución, nichos con pedimentos triangulares y molduras de astrágalo atraviesan el eje un poco menos de la mitad. El entablamiento carece de arquitrabe y los triglifos se encuentran sobre cada centro de columna y sobre los nichos. Pese a esto, no hay triglifos en la calle central. Tiene una sola nave, con cubierta de madera y teja a 2 aguas. El presbiterio, que está cubierto con una cúpula, de los extremos de la nave salen 5 contrafuertes masivos, por lado partiendo sobre el mismo eje que las 2 torres campanario, que se encontraban ligeramente retrocedidas del retablo principal. Estas torres corresponden a 3/4 del alto del retablo principal. Poseen aberturas semicirculares en los 3 de los lados del campanario, son adornadas con merlones en las 4 esquinas y un pináculo sobre un techo piramidal. Actualmente solo queda la torre norte en pie. Frente a la fachada, todavía quedan muchos restos, ya que esto mismo fue afectada por el terremoto de 1917. El movimiento para fundar un convento para monjas de la Orden Carmelita en Antigua comenzó a mediados del siglo XVII, pero fue solo después de que el presbítero Bernardo de Obando, de un clero secular de hombres, donó un sitio y algunas casas y también obtuvo el permiso del ayuntamiento que el convento fue finalmente establecido en 1667. El permiso oficial en forma de cédula para fundar el convento también se había emitido en 1675, confirmando la autorización ya otorgada por el ayuntamiento a través de la intervención de Obando. 3 monjas llegaron a Guatemala desde Perú 2 años después, en 1677, y se alojaron temporalmente en el convento Santa Catalina, hasta que las suyas estuvieron listas más tarde en ese mismo año. La iglesia aún no había sido construida, por lo que se preparó un lugar de culto temporal de movimiento dentro del convento. La iglesia formal se inició 5 años después, en 1683, y se completó en 1687 cuando se edificó formalmente. Estos edificios se dañaron en el terremoto de 1717 y fueron reconstruidos parcialmente en algún momento alrededor de 1738 por el obispo Pedro Pardo de Figueroa, quien estuvo en el cargo desde 1737 hasta 1751. En 1751 la iglesia fue nuevamente dañada por el terremoto que sacudió la ciudad en febrero. Casi 20 años después, en 1770, tanto la iglesia como el convento se encontraban aún en malas condiciones y el ayuntamiento otorgó permiso para recolectar limosnas que se utilizarían para reparar el edificio. El catastrófico terremoto de 1773 causó una destrucción total en la iglesia, cuyas ruinas aún son visibles hoy en día, y el convento, que data de aproximadamente 1738 o posterior, fue convertido y utilizado como prisión hasta 1950. Las proporciones de las bahías laterales también se parecen mucho a las de la catedral, es decir, muy altas en relación con el ancho. Enmarcando las bahías laterales están las columnas toscanas clásicas, los ejes y otros miembros sin ornamentos superficiales. Los nichos superpuestos son de planta plana y rectangular con encabezados cuadrados, otro rasgo distintivo para los ordinales. Los nichos son de planta absidal con cabezales curvilíneos. El más bajo de los 2 nichos está coronado por un frontón roto con cornisas rastreadas que terminan en volutas. El superior tiene un frontón triangular normal. Las únicas características ornamentales en la ejecución de los nichos son las pequeñas pilastras que enmarcan a cada lado. El par inferior se trata en cierto modo con columnas salomónicas, mientras que el par superior está corrugado y rematado por pequeños soportes. Cada una de las corrugaciones es cuadrada en los lados, dando la apariencia de pequeñas secciones cortadas de un viaje de molduras de madera y cada pieza colocada una encima de la otra para formar la pilastra. Este mismo tipo de pilastras de nicho se ve en la pequeña iglesia de Santa Isabel.
El entablamiento rompe las mitras en los centros de las columnas y recorre la fachada. Pero cuando el entablamiento atraviesa la bahía central, las mitras retroceden, de modo de que la parte central se proyecta aún más lejos de las secciones, en los centros de las columnas y en las bahías laterales, produciendo así el efecto de un arco triunfo. Esta característica está duplicada en San Pedro. Asimismo, tiene arquitrabe de 3 facias, de las cuales cada una sobresale un poco más que la de abajo, y posee un friso de glifos y metopas. El triglifo, sin embargo, es tan grande como las metopas y tiene 4 flautas en lugar de las 3 clásicas. Se colocan 6 gutitas cónicas debajo de cada triglifo y debajo del filete que recorre todo el friso. La cornisa de arriba es bastante simple y consiste en una gran corona con algunas molduras de corona más pequeñas, pero debajo de la corona saliente. Las pequeñas ventanillas están espaciadas uniformemente. El tratamiento de la bahía central es comparable a la de San Pedro en muchos aspectos. Recuerda un tratamiento de puertas algo similar en algunas iglesias de los siglos XVI y XVII en Perú y México. La iglesia está en vestigios arquitectónicos totales y los escombros de las bóvedas elipsoidales de tipo común en el siglo XVIII todavía desordenan el interior del mismo. Los restos de penitas esféricas indican que el cruce fue una vez cubierto con una cúpula o domo. Los muelles o pilastros ocupados son muy parecidos a los de la catedral de diseño, excepto que se dejan simples. Es interesante que, como en la catedral, el entablamiento se limita solo al espacio sobre cada pilastra y no continúa alrededor de las paredes. La planta de la iglesia es de una sola nave. El convento probablemente data en su mayor parte de alrededor de 1738 y más tarde la característica más interesante es el claustro central, que parece ser casi una réplica de las capuchinas. Tiene 2 pisos de altura y está rodeado por 4 lados con arcadas. Las columnas toscanas cortadas y achaparradas de enorme circunferencia que soportan los arcos están muy cerca tanto en diseño como en proporciones a las de capuchina. Sin embargo, las columnas de los pisos inferiores, a diferencia de las capuchinas, casi no tienen ninguna disminución y como resultado no tienen una apariencia tan elegante.